La tierra del esfuerzo y la fe. Hoy levantamos una torre firme, una torre fuerte, edificada en la palabra de Dios. ¡Bienvenidos a Torre Fuerte! Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, por el 87.9 FM, transmitiendo desde Durango, México. Un espacio de esperanza, fe y reflexión. Va por Dios y por mi familia. ¡Comenzamos! Torre Fuerte. Iglesia Cristiana Torre Fuerte te da la bienvenida a 87.9 y Arca 7 Radio Vida. Muy buenos días, hermano. Me alegra el día de hoy que nos acompañes. Prepara tu corazón un día más, una mañana más, porque Dios quiere hablar a tu vida. Iglesia Cristiana Torre Fuerte, guiada y dirigida por los pastores Israel y Ruth Hernández, ubicada en calle José Moría Morelos y Pavón, La Tinaja, te da la bienvenida a un espacio donde Dios quiere hablar a tu vida, hermano. No es casualidad que tú nos estés escuchando, tú que nos oyes desde tu carro, desde tu vehículo o desde tu casa, bienvenido a Torre Fuerte, un espacio creado para exaltar el nombre de Dios. Nosotros creemos que Cristo sana, Cristo salva y Cristo viene pronto por su iglesia. 8 de la mañana con 2 minutos, hermano, y estoy muy contento el día de hoy. Saludos a nuestros hermanos que nos ven a través del Facebook Live. Si nos quieren conocer, hermanos, Iglesia Cristiana Torre Fuerte DGO para la transmisión vía Facebook, hermanos. Y vamos a empezar esta mañana con una oración para poner este servicio en manos de Dios. Buen Dios y maravilloso, el día de hoy te damos gracias porque nos permites estar aquí. Te pedimos que bendigas a cada hermano que nos está escuchando, bendice a cada hermano que va en su automóvil, a cada hermano que está en su trabajo, a cada hermano que está comenzando su día, incluso a los hermanos que están en su casa. Sé tú bendiciéndolos, Padre Celestial. Oramos por todas esas personas que nos escuchan y que nos van a escuchar después. Sabemos que tú tienes el control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia Cristiana Torre Fuerte, ubicada en División del Norte, José María Morelos y Pavón, 34,390, Durango, La Tinaja. Facebook, Iglesia Cristiana Torre Fuerte DGO. Número de teléfono para petición en cabina, 610-205-2304. 610-205-2304. Instagram, iglesia-torre-fuerte. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar esta mañana con una alabanza. Esta alabanza la hemos traído mucho esta semana. Es una alabanza muy bonita con una administración que si usted puede escucharla, hermano, se la recomiendo. Se llama Tus cuerdas de amor ministración, hermano, y nos habla de quien escribió la canción, cómo estaba viviendo su proceso y se dio cuenta que la canción que él había escrito era para él y no para los demás. Vamos a escuchar Tus cuerdas de amor.
mi fe se está encendiendo. Iglesia Cristiana Torrefuerte, ubicada en División del Norte, José María Morelos y Pavón, Durango, La Tinaja. Facebook, Iglesia Cristiana Torrefuerte DGO. Número de teléfono para petición en cabina, 618-205-2304. 618-205-2304. Instagram, Iglesia Cristiana-Torre-Fuerte. YouTube, Torrefuerte DGO. TikTok, _Saeta, _. Sintonizas 87.9 y Arca 7 Radio Vida. Hermanos, esta mañana me gustaría leerte lo que dice en el libro de Lamentaciones, de capítulo 3, versículo del 22 al 23, que dice, nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. Lo vuelvo a leer, nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Esta mañana se encuentra con nosotros nuestra hermana de la Iglesia Cristiana Torrefuerte, Tania, que nos va a estar compartiendo un mensaje muy especial, hermano. Disponga su corazón porque estoy seguro que Dios va a hablar a quien esté dispuesto a tomar la bendición. Dios te bendiga, Tania. Buenos días. Buenos días, Dios te bendiga, Cristian. Bueno, voy a hablar sobre una reflexión, es acerca del enojo. El enojo es quizá la emoción más incomprendida de la experiencia humana. A menudo lo vemos como un enemigo a vencer o un pecado que ocultar. Pero desde una perspectiva espiritual profunda, el enojo es un mensajero sagrado o bien como fuego que mal manejado consume el hogar, pero bien causado puede iluminar las áreas de nuestra alma que necesitan sanidad. Hay muchos versículos en la Biblia que me resultaron clave para esta reflexión acerca del enojo. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol vuestro enojo. Este quizá sea el versículo más potente sobre el tema, ya que expresa dos cosas fundamentales. Es humano sentir enojo, ya que es una emoción natural, pero al momento de decir que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, lleva a no dejar que éste se convierta en resentimiento. El enojo, que se guarda durante la noche, se pudre y vuelve amargura. Otro versículo que me gustaría compartir, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El enojo busca choque, busca fuego. Una respuesta suave actúa como agua. No solo calma al otro, sino que desarma tu propio incendio interno. Nos enseña que tenemos el poder de decidir si alimentamos el conflicto o lo disolvemos. Ambos versículos nos enseñan a recordar que el enojo es una alerta, pero nunca debe ser guía. Analizar el enojo en los personajes bíblicos nos permite visualizar que esta emoción es gigante, con el que incluso los más grandes líderes tuvieron que luchar. Si miramos la vida de Moisés, entendemos que el enojo crónico nace de la fatiga del alma. Menciona la Biblia que él estaba cansado de las quejas, cansado de cargar al pueblo y en su agotamiento dejó que el enojo tomara el lugar de la obediencia. Su historia con el enojo tiene dos momentos claves que nos deja dos lecciones. El enojo que rompe lo sagrado, Éxodo 32:19, rompiendo las tablas cuando baja del monte y ve al pueblo adorando al becerro de oro. Cuando la ira se apodera, terminando lo más sagrado. El error de la roca, Números 27:12. El pueblo estaba quejándose nuevamente. Dios le da una instrucción clara a Moisés. Háblale a la peña. Moisés, harto y enojado con la rebeldía del pueblo, en lugar de seguir las indicaciones, golpeó la peña 2 veces. El enojo hizo que Moisés prefiriera golpear un acto de fuerza y control, lo cual trajo como consecuencia que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. Como Moisés, todos tenemos una tierra prometida, un sueño, una relación, un anhelo, un estado de paz que el enojo nos tienta a arruinar justo cuando estamos cerca. Para nuestra vida diaria, cuando sientas que el Moisés enojado quiere salir a golpear la roca, recuerda estos principios bíblicos. Entrega la carga. Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Antes de reaccionar,
admite a Dios, pensando en ¿por qué del enojo? ¿Estoy agotado? Identifica la ira. Moisés golpeó la roca por frustración acumulada. Pregúntate, ¿por qué estoy enojado o estoy cargando con becerros de oro del pasado? Y número 3. Cambia el golpe por la palabra. Dios le dijo a Moisés que solo hablara. En tus momentos de mayor tensión, la oración es tu palabra. Un suspiro profundo que diga, toma el control, Dios, es más potente que cualquier grito. Para controlar el enojo desde el espíritu, debemos aprender a mirar debajo de la superficie. Casi siempre la rabia es la armadura de una herida. Miedo al rechazo, tristeza por una injusticia o frustración por expectativas no cumplidas. Al reconocer esto, el enojo deja de ser un ataque hacia los demás y se convierte en una invitación a la oración. Implica confiar en que la justicia de Dios es más efectiva que nuestra propia furia. Al final del día, la meta no es dejar de sentir, sino de aprender a sentir con Dios, permitiendo que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea el filtro por el cual pasan todas nuestras emociones. Amén, qué bonito esto que nos comentas, Tania, que muchas veces nos dejamos guiar por las emociones, ¿verdad? Y lo que nos debe de guiar a nosotros es el Espíritu Santo, no dejar que el enojo, como dice en la Biblia, se oponga junto con el sol, ¿verdad? Hay que dejarlo. Lo que se quedó en el día, se quedó en el día. Si hoy me pasó esto, el día de mañana será un mejor día. Muchas gracias, Tania, qué bonita reflexión. Muchas gracias, Cris. Iglesia Cristiana Torrefuerte, ubicada en División del Norte, José María Morelos y Pavón, Durango, Latinaja. Facebook, Iglesia Cristiana Torrefuerte DGO. Número de teléfono para petición en cabina, 610-205-2304. 610-205-2304. Instagram, Iglesia-Torre-Fuerte. Muy bien, hermanos, para continuar con el programa, quiero leerte un salmo muy bonito, hermano, que es el Salmo 91. Lo voy a leer del versículo del 1 al 4, hermano. Y mire qué bonito lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo de sus alas estarás seguro. Esto es lo que nos dice el Salmo 91 del 1 al 4, hermano. Para continuar, vamos con una alabanza, hermanos, muy bonita. Esta alabanza a mí me recuerda a las temporadas de campamento, ¿verdad, hermano? Cómo se siente una unción diferente, hermano. También en los cultos donde la iglesia adora, también hay una unción diferente, hermano. Esta canción eso nos recuerda que nosotros tenemos que confiar en Dios, que Él va a tener el control. Que a veces no sabemos cómo, pero Él lo va a tener. Vamos a escuchar unción en el aire. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizarán. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizarán. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía.
Iglesia Cristiana Torre Fuerte, ubicada en División del Norte, José María Morelos y Pavón, Durango, Latinaja. Facebook, Iglesia Cristiana Torre Fuerte DGO. Número de teléfono para petición en cabina, 618-205-2304. 618-205-2304. Instagram, Iglesia-Torre-Fuerte. YouTube, Torre Fuerte DGO. TikTok, _Saeta, _. Sintonizas 87.9 y Arca 7 Radio Vida. Muy bien, hermanos, continuando esta mañana, ¿por qué no le damos un momento de reflexión a decirle Dios, gracias por esto que nos permites estar haciendo, gracias por esta mañana que nos permites, Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y como Daniel, haznos 10 veces mejor que todos. Te voy a platicar un poco de las veces que Dios habló directamente con las personas, que Dios habló directamente con su pueblo. El primer ejemplo lo podemos encontrar en Éxodo del 3 al 4. Viendo Jehová, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Fue una vez donde Dios habló directamente. Otro ejemplo que te puedo dar, hermano, fue cuando Dios habla en el bautismo de Jesús. Mateo 3, del 16 al 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, esta mañana estoy contento, estoy muy emocionado porque la palabra, la reflexión bíblica de hoy nos trae nuestra hermana Ceci, una hermana que es de mucha bendición, hermano, y que yo la conozco desde hace muchos años y la quiero mucho, hermanos. Dios la bendiga, hermana Ceci, bienvenida. Dios te bendiga, Cristian. Muy buenos días, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder yo compartir este mensaje. Bendiciones a todos los que nos escuchan por medio del radio o del Facebook. Hoy les quiero compartir una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco, le tapó todas las rendijas con asfalto natural y brea, para que no se le entrara agua, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Estos versículos se refieren al nacimiento de Moisés. Cuando él nació, eran momentos críticos para el pueblo hebreo, pues estaban en esclavitud en Egipto. El faraón había dado una orden, matar a todos los niños hebreos recién nacidos. Cuando Moisés fue puesto en la canasta, no fue un milagro, fue una decisión antes de que él abriera el mar, antes de que se enfrentara al faraón, antes que liberara a un pueblo, fue un bebé escondido. Había un decreto, una muerte para todos los niños que nacieran en ese tiempo, los niños hebreos. No era un rumor, no era unas falsas expectativas, era una ley. En medio del miedo, una madre hace lo que parece contradictorio para salvarlo. Lo suelta, lo coloca en una canasta impermeabilizada y lo pone sobre el río Nilo. El mismo río que representaba peligro se convierte en el camino del propósito. Una madre soltando lo que más amaba en ese río que podría llevárselo y no saber más de él. Aún así, no dudó porque tenía fe. Cuando todo está seguro, tenemos fe, pero también cuando no tenemos y no estamos seguros ni tenemos el control, también tenemos fe. La Biblia dice que lo puso entre los juncos, lo colocó estratégicamente. Ella construyó la canasta, pero Dios dirigió la corriente. Ella lo escondió 3 meses, Dios lo protegió después. Hay cosas que te tocan hacer a ti y hay otras cosas que solo le tocan hacer a Dios. Entonces, ocurre lo inesperado, o más bien,
lo que Dios ya tenía planeado. La hija del faraón encuentra al bebé, no un egipcio cualquiera, no un soldado, sino la propia hija del hombre que había firmado ese decreto. El sistema de ese tiempo quiso destruir la vida de Moisés, pero termina siendo el mismo faraón, el mismo palacio, el que termina financiando su formación. El niño condenado a morir crece en el palacio, criado como un príncipe egipcio. Y aquí está el toque de Dios, la mano de Dios. El enemigo creó al libertador, lo educó, lo alimentó, lo entrenó. Dios no solo salvó a Moisés, sino que también lo posicionó. Mientras tanto, dice la Escritura que su hermana observaba de lejos. Eso también era tener fe, porque hay momentos en que no podemos intervenir, solo podemos mirar y esperar y confiar en Dios. Nada fue casualidad, porque cuando hay propósito, la amenaza no cancela el llamado. Y aquí es donde tu fe se convierte en acción. Quizá hoy sientes que estás en una canasta, pequeño, vulnerable, sin rumbo. Tal vez el entorno se vuelve peligroso o simplemente las decisiones de otros parece que afectan las tuyas. Pero lo que parece abandono puede ser posicionamiento. Lo que parece pérdida de control puede ser esa dirección divina. La madre pensó que solo estaba salvando la vida de su hijo. No sabía que estaba preservando a un libertador. Tú no sabes lo que Dios tiene planeado para ti, porque hay temporadas donde no estás avanzando, estás flotando, y flotar también es parte del proceso. Porque así como Moisés, antes de dividir el mar, tuvo que sobrevivir al río, seguramente el milagro fue que desde el principio la corriente ya sabía a dónde llevarlo. Cuando entendemos esto, dejamos de temer al río y empezamos a confiar en la mano invisible que dirige el curso. Hermanos, personas que me escuchan esta mañana, Dios te da esta palabra especialmente para ti, para animarte, para motivarte y seguir confiando en Él. Así como Dios tuvo cuidado de Moisés desde el principio, así también lo tiene con cada uno de nosotros. En medio de la incertidumbre, recordemos que Dios siempre tiene el control, siempre tiene un propósito y un plan ya escrito para cada uno. Dice el Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este versículo enfatiza el conocimiento íntimo y el diseño providencial de Dios desde la concepción, asegurando que cada vida tiene un propósito planeado y registrado por Dios incluso antes de existir. Dios, hermanos, te cuida como a un tesoro en el río de la vida. Aunque haya momentos turbulentos, Él te mantiene a flote, siempre cuidándote con su amor incondicional. Te guía en ese propósito que planeó para ti. Así que no te rindas, confía en su plan, pon a Dios siempre en primer lugar y de lo demás Él se encarga. Recuerda que la fe y la obediencia son la clave para que se cumplan los planes de Dios. Porque no hay más grande, no hay Dios más grande que el que camina conmigo y camina contigo. Dios les bendiga.
Dios la bendiga, hermana Ceci, qué bonita reflexión. Comentó algo que me marcó, que me dejó impactado, que dice, es fácil confiar en Dios cuando sabemos que todo va a estar bien. Cuando vemos que las cosas marchan bien, confiamos en Dios. Pero cuando nos aventamos al río, cuando alguien nos pone en el río, no es tan fácil confiar en Dios. Muchas gracias, hermana Ceci, que Dios la bendiga. Hermanos, vamos a entonar una alabanza más, que mire que como nos lo comentaba nuestra hermana, aún en medio del desierto nosotros tendremos fe y estaremos confiados. En medio de nuestro desierto nosotros vamos a seguir danzando porque nosotros sabemos que Dios tiene el control. Estás escuchando Fiesta en el Desierto de Monte Santo. En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenza, fiesta, 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 fiesta en el desierto. Que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mira, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto. Iglesia Cristiana Torrefuerte, ubicada en División del Norte, José María Morelos y Pavón, 34.390, Durango, Durango. Facebook, Iglesia Cristiana Torrefuerte DGO. Número de teléfono para petición en cabina, 618-205-2304. 618-205-2304. Instagram, Iglesia Cristiana-Torre-Fuerte. Hermanos, esta mañana yo te voy a decir cuáles son las 5 etapas de la oración, hermano. Tú puedes tener diferentes etapas de la oración, pero si esta mañana hay alguien que se pregunta, yo quiero orarle a Dios, y orar a Dios es platicar con Él. No tienes que usar palabras más formales ni cambiar tu lenguaje, pero Dios te dice, yo quiero que hables conmigo. Y estos son unos tips que yo te doy. ¿Por qué no comienzas tu oración con adoración? Que esa adoración, nomás decirle, Dios, Señor, tú eres grande y tú eres bueno. Decirle a Él quién es. Perdón y confesión, pedirle perdón por tus errores. Dios, perdóname por lo que hice en el día. Dios, fui consciente de lo que pequé y hoy te pido perdón. El tercer punto es agradecimiento. Decirle a Dios, estoy agradecido por la vida, por la salud, por mi familia, por mi trabajo, por mi escuela.
agradecimiento hacia Dios. Petición, pedirle a Dios lo que tú quieres, lo que necesitas, y incluso ahí puede entrar la intercesión, orar por los demás. Si tú quieres empezar a hablar más con Dios, recuerda oración, confesión, agradecimiento y petición. Esta mañana, hermanos, para continuar con su testimonio, se encuentra nuestra hermana Gloria, que nos va a estar platicando más de lo que ella ha vivido, pero más de lo que ella ha vivido, nos impacta más cómo Dios ha sido más grande, cómo Dios sigue todavía obrando y cómo Dios dijo, tú, yo tengo algo especial para ti. Dios la bendiga, hermana, bienvenida. Gracias, buenos días, hermosa audiencia que nos escucha. Y si están aquí es porque están buscando de Dios. Y estos testimonios nos ayudan a reflexionar y a ver que Dios nunca nos ha dejado a pesar de que nosotros no le conocíamos. Desgraciadamente vivíamos en una religión donde pues no se nos dio a conocer nuestro Señor Jesucristo y pues mucho menos la palabra. Que es a que se refiere mi testimonio, dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Desgraciadamente yo no le conocía su palabra y cuando somos jóvenes se nos hace tan liviano hacer cosas que después las consecuencias son terribles. Pero he aquí, a pesar de mis vivencias, Dios nunca me dejó. Continúo con mi testimonio. La vez pasada, después de esa decepción tan terrible de ese concurso donde yo tenía muchas esperanzas, donde a veces nos dejamos llevar por espejismos que son vanos para nuestra vida, ¿verdad? Fue una decepción muy grande para mí, y más de ver que sobre mi situación económica estaba una sobre mí. En esa situación, la ganadora fue una duranguense con una economía muy alta, una persona que era de la alta sociedad, que no solamente se llevó la corona de aquí de Durango, ella fue señorita México, una duranguense con un apellido pues que pesaba mucho, ¿verdad? Que hubo una gran controversia aún allá en México por haber ella ganado sin haber tenido nada. Después de eso, les comentaba, el mismo señor que me llevó al concurso me llevó a México a modelar. El señor Roberto en Excelsior comencé modelando en un periódico, se llamaba Rostros. Yo estaba ahí, me empecé a emocionar, me empecé a sentir otra vez que pobremente es algo tan vano que nos lleva realmente. Ahí viví una vida también alocada de alcohol, viviendo mi testimonio, dándoles donde había fracasado, y eso me dolía mucho. Y conocí mucha gente y entonces tenía personas a mi alrededor, hombres queriendo conquistarme, pero yo tenía, como les dije la vez pasada, mi madre nos inculcó que deberíamos en ese tiempo de portar un vestido blanco al casarnos. Yo había dejado en Durango un novio que era un noviazgo de los de antes, que ni siquiera te tocaban la mano, mucho menos un beso. Era guardarte como mujer íntegra para llegar al matrimonio virgen. En ese tiempo así era. Entonces yo no podía andar con nadie. Hubo un muchacho que se obsesionó conmigo en ese tiempo y pues yo no podía andar con él. Él y sus amigos procuraron pues hacerme daño. Amén, pero sabemos que Dios tuvo el control aún en esos momentos. Sabemos que Dios aún obraba y sabemos que toda la tormenta, todo el desierto fue necesario para hoy ver a la hermana Gloria que adora en espíritu y en verdad.
fue necesario para ver a una mujer que es conforme al corazón de Dios? Fue horrible esa situación. Fue un golpe más duro de lo que había pasado. Yo creo que ha sido de los fracasos más fuertes en mi vida. A partir de ahí le dije al señor Roberto, ¿sabe qué? Ha pasado esto. Y me dijo, ¿sabes qué, Gloria? Yo te recomiendo que te vayas. Esas personas son peligrosas. Le dije, ¿y luego qué va a pasar? No se va a hacer justicia, no se va a hacer nada sobre esto. Me dijo, Gloria, vete. Lo que no entiendo en ti, ¿por qué te pasan estas cosas? ¿Por qué te pasó? ¿Por qué Víctor Torres Arriaga en su momento, cuando era el director de turismo, por qué no te apoyó? ¿Por qué no te dio un cargo y ahora te pasa esto? En fin, me dijo, te voy a dar un dinero, vete de aquí. Y olvídalo, o sea, no se puede hacer nada ante esta gente, porque a lo mejor puede ser peor para ti. Pues ya, mi papá me habló y le dije, me voy para allá. Llegó tal día, llegué destrozada aquí a Durango, sin saber qué hacer. Pues ya llegué y quise retomar mi trabajo en el periódico. Lo retomé. Estaba yo frustrada, no podía pensar en ese momento porque solamente en mi pensamiento había una cosa. Ese terrible incidente no podía irse. No podía yo concentrarme en mi trabajo, no podía ser la misma de antes. Esa mujer que salía elegante, entaconada, soberbia. Y llegó lo peor. No me llegaban mis días, entonces me empecé a preocupar más aún. Recuerdo que un domingo estábamos desayunando, todos en la mesa, y me acuerdo que me levanté para tomar la sal, y mi papá se enfocó en mi vientre. Yo tenía una cintura muy pequeña, y yo empecé a ver la abultada, y mi papá se me quedó viendo, y los dos nos miramos, y bajé mis ojos. Empecé con los síntomas del embarazo. Y mi mamá, recuerdo que me agarró del pelo y me dijo que qué tenía, que qué había hecho. Entonces le dije, no sé por qué me agarras. Y dijo, si saliste con una grosería, me dijo, te me vas a largar de la casa. Marcos, en cuanto llegué, mi pareja me visitaba, pero yo no lo podía ver a los ojos y ni quería verlo. Recuerdo que ya cuando se constató mi embarazo, pues mi mamá me dijo que me fuera y mi papá salió a mi defensa y me dijo que no, que era su casa, que él me iba a apoyar. Y mi mamá le dijo que no. Fue una controversia terrible. Recuerdo que en la tarde llegó Marco y salió mi mamá indignada y le dijo que por qué había abusado de la confianza y me había embarazado. Qué terrible, porque ni siquiera nos dábamos la mano. Qué terrible, porque él se me quedó viendo como diciendo, o sea, estás embarazada y ni siquiera te ha tocado y tu mamá me está culpando del embarazo. Sentí una vergüenza peor. Estaba destrozada porque se me habían cerrado todas las puertas. Estaba denigrada. Recuerdo que después de ese día cambió mi nombre. Ya no me llamaba Gloria, ya me llamaba una mujer.
de 4 letras. Él se fue indignado, gritándome muchas cosas, y mi mamá, me acuerdo que me estrujó hasta que le dijera quién había sido. Yo me lo guardé muchos años, jamás le platiqué lo que había pasado a ella ni a nadie. Antes hablar de eso era vergonzoso. Muchos años que nadie lo supo, que me lo guardé, sobre todo por la situación en la que había pasado y cómo había pasado. Después de eso me quedé sin mi trabajo. Ya no pude trabajar en el periódico. Se me cerraron todas las puertas. Después de eso, solamente estaba encerrada ahí en mi cuarto, avergonzada, y todos señalándome por lo que había pasado. Mi familia, en ese tiempo era una situación verdaderamente vergonzosa el que salieras embarazada sin haberte casado. Busqué la manera de buscar para sobrevivir en el embarazo. Me acuerdo que una plaga de piojos se vino a mi cabeza por la depresión, por la soledad. Aprendí a tejer, empecé a vender prendas, empecé a hacer empanadas, a andar por las calles vendiendo. Ya no era esa mujer pues bonita que llamaba la atención por su físico. Ya cargaba un vientre. Después de eso, ya se acercó el momento de dar a luz, buscando dónde. Afortunadamente todavía tenía seguro, y fui y di a luz. Y no solamente había pasado eso, mi hija nació con una enfermedad terrible. Nació con sus pies, uno más chico que otro, sin ningún apoyo. No hallaba qué hacer, me la dejaron mucho tiempo ahí, internada, porque no había tal situación. Tenía que ir yo con un especialista, no había recurso para ello. Dios es bueno, y aún en la oscuridad, Él aparece siempre. No nos deja en ningún momento. Y yo sentía su presencia siempre en mi vida, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de que vivimos situaciones difíciles, Él nunca se ha separado de nosotros. Él tiene misericordia. Recuerdo que iba con mi hija caminando, pasando ahí por Negrete, e Independencia, y vi un letrero de un médico ortopedista muy famoso, el doctor Franco Mariscal. Recuerdo que me metí y él estaba tomándose un café ahí en su estancia, y recuerdo que me metí, lo vi y le dije: ¿usted es el doctor que dice ahí en el anuncio? Y me dijo: sí. Dijo: pásale, ¿qué se te ofrece? Le dije: ¿cuánto cobra la consulta? Me dijo: pásale, ¿qué tienes? Le dije: traigo a mi hija recién nacida con esta situación. Dijo: es muy difícil. Ella pues estaba totalmente, su cadera. Me dijo: yo te voy a ayudar. Le dije: pero ¿sabe qué? No tengo dinero ni tengo trabajo. Y me dijo: no importa, yo te voy a ayudar para que tu hija salga adelante. ¿Tienes esposo? Le dije: no tengo. Empezaron los tratamientos. Fue casi 2 años de tratamiento donde él solventó todas las cosas. Y yo pensaba que él iba
a pedirme alguna cosa que yo le pagara y no. Un hombre admirable, un hombre que Dios mandó. Él siempre manda a sus ángeles para que nos ayuden ante las situaciones que nos acontecen. Y él estuvo ahí siempre hasta que mi hija la sacó adelante. Y que gracias a Dios y a él, que Dios lo bendiga donde quiera se encuentre. Por el favor que hizo a la vida de mi hija. Después me enteré de una persona que vivía en la misma situación de mi hija y ya estaba grande, que llevó muchísimas operaciones y no quedó bien y traía bastón. Yo le doy gracias a Dios porque siempre estuvo conmigo y mi hija pudo caminar y puede caminar. Y yo le voy a dar siempre la gloria, la honra, la alabanza a Él, porque Él se la merece. Porque a veces renegamos de que decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa la otro? Pero desgraciadamente son nuestras malas decisiones, el no tener conocimiento del Dios y no buscarle desde siempre. Desgraciadamente somos ignorantes ante su palabra, ¿verdad? Por eso tenemos tantos y tantos errores. Después de eso, pues tuve que buscar trabajo para mantener a mi hija. Anduve buscando, estuve en una aseguranza en Vancomer. Fue muy difícil porque el vender seguros es andar buscando aquí, buscando allá. Recuerdo que a veces no ganaba y mi mamá me decía, yo la veía que tenía cierto rencor por lo que había pasado sobre mi vida. Ella no quitaba de su pensamiento que yo había estado de loca, que había, como me decía, buscaste a la criatura. Dios sabe lo que pasó. Y a pesar de eso, ella me trataba, no solamente Bárbara vivió con esas enfermedades, vivió otras, y era el estarla llevando con médicos. Era una cosa, era otra. Desgraciadamente todo requería de dinero, pero siempre Dios pone ángeles. Me acuerdo que el doctor Viviano siempre me la atendía también sin cobrarme. Conocí a ella, una muchacha también que siempre me ayudó. Yo le doy gracias a Dios, que siempre hubo quien me extendiera la mano, ¿verdad? Ante esa situación. Después de eso, recuerdo que mi mamá enferma muy gravemente. Le dio cáncer de mama. Y estuvo en una situación esa persona dura que siempre estaba gritando, que siempre estaba mandando. Se había apacentado por su enfermedad. Fue un golpe muy duro, yo estuve ahí siempre con ella. Y me dolía mucho de verla cómo era, que ya no hablaba, que ya no gritaba. Y me acuerdo que le dije, mamá, esta situación tiene que salir adelante. Y ella estaba muy, muy deprimida a consecuencia de eso. Yo pensé que ella iba a morir y sentí horrible. Fue un golpe muy duro porque ante las pocas cosas que han pasado, que pasaron en su vida, la hicieron que se doblegara. Y yo le dije, mamá, yo le prometo que ya me voy a ir de aquí, que ya no voy a buscarle problemas. Yo sé que esto le ha dolido mucho lo que ha pasado. Voy a adelantar un poco esto cuando Dios vino a mi vida. Mi madre era muy idólatra. Ella tenía sus santos, ella sentía que era su respaldo. Después ella era diabética, era hipertensa. Cuando conozco a Dios, ella
ella me niega el haber ido a buscar a Dios y haber buscado otra iglesia. Ella me dijo que por qué él había traicionado, que ella no me había inculcado eso. Yo le dije, mamá, realmente yo no aprendí nada de su religión, realmente no pasó nada en ese tiempo y me dejó de hablar. Entonces ella ve grandes cambios en mi vida y cuando Dios viene a mi vida le hablo de Él y ella se niega bastante. Inclusive me echa de la casa y me dice que no soy su hija. Al conocer a Dios me salté mucho. Es muy importante esto que voy a decir. Ella va y me busca y me dice, Gloria, si yo veo los cambios en ti, todo lo que Dios ha hecho contigo es porque realmente te ha servido mucho. Le dije, sí, mamá. Dijo, vengo muy enferma, traigo el azúcar muy alta, traigo la presión, llévame, por favor, al médico. Le dije, sí, mamá. Salimos afuera y ya íbamos camino y le dije, solamente antes de irnos le quiero decir una cosa, mamá. Le quiero platicar de esa mujer que duró 17 años con flujo y ella se había gastado todo su dinero. Mas sin embargo no había sido sana, al contrario le iba peor. Pero escuchó que Jesús paseaba por ahí y ella dijo, si tan solo tocara su manto seré sana. Y en cuanto lo escuchó, lo vio y se acercó y tocó su manto. Dice que nuestro Señor Jesucristo sintió algo y que dijo, ¿quién me ha tocado? Y ella con gran temor le dijo, fui yo. Y desde a partir de ese momento ella fue sana. Le dije, qué increíble, mamá, que la fe mueve montañas y la fe nos hace hacer cosas grandes en nuestra vida. Le platico también, madre, que un día estaba nuestro Señor Jesucristo dando la palabra a multitudes y Él estaba en un lugar y llegó un hombre paralítico con fe que no podía acercarse a la causa de la multitud y ellos lo subieron a la azotea y abrieron el techo y lo metieron. Jesús se asombró y les dijo que qué gran fe habían tenido. También les sanó. Esos testimonios a mí me impactan y es lo que a mí me saca adelante, de saber de que existe un Dios grande y poderoso. Y le dije a mi madre, madre, usted en este momento, ¿cómo se siente de ver estos testimonios? Voy a orar por usted y Dios la va a sanar, así como lo sanó a ellos. Ella se quedó maravillada y me encantó de ver su sensibilidad a la palabra, de ver con qué fe ella había sentido. Le dije, madre, ¿cómo se siente? Dijo, me siento bien. Eso fue un logro para mí tan grande después de todo lo que ella pasó conmigo, de toda mi vida. Fue para mí un logro muy grande porque ella aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Fue para mí una de las cosas más grandes que me ha pasado en mi vida. A partir de ahí, ella con gran orgullo decía, llegaba la gente enferma y mi mamá decía, Gloria, ora por ellos. Gloria, pídele a Dios. Y ella, yo me encanto porque yo sé que está en su presencia. Yo sé que se pudo arrepentir y que pudo conocer a Dios, el Dios verdadero. Amén. Dios nunca dejó de tener el control. Desde el momento 1, Dios tuvo el control hasta el último momento. Y me gustaría leerle, hermana, regalarle lo que dice Joel 2, del 25 al 26, que dice, y os restituiré los días que comió la oruga. Comeréis hasta saciarnos y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios. Amén. Y también lo que dice en Jeremías 30, 17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Dios tiene el control de su vida, hermana. Hermanos, un gusto estar aquí una vez más, Padre, alabando el nombre de Dios, hermano, y vamos a orar por las peticiones. Oramos por la sanidad, por la salud emocional de los hijos de nuestra hermana Ana, que Dios tenga el control sobre ellos. También oramos por la sanidad de nuestro hermano Luis, que Dios tenga el control sobre ellos.
Bendecimos a todas y cada una de la iglesia, del pueblo de Dios. Alabamos y bendecimos, Dios, gracias por una oportunidad más que nos permite de estar aquí. El día de hoy te pedimos por esas iglesias que se congregan en lo secreto, que no pueden alabar tu nombre en lo alto, Dios. Te pedimos por los misioneros que se encuentran en lugares extremistas donde no se puede predicar tu nombre, Dios. Te pedimos por la paz de México, Dios, que tú seas dando sabiduría a cada uno de sus gobernantes. Bendice a la presidenta y todo nos regimos bajo tu camino y bajo tus enseñanzas, Dios. Hermanos, así quedamos despedidos. Los invitamos el día de mañana a la Iglesia Cristiana Torre Fuerte, el servicio a las 12 en La Tinaja. Estamos muy contentos porque el día de mañana va a ser una predicación muy especial. Así quedamos despedidos. Va por Dios y por mi familia.